Bienvenidos a esta edición de Buenas Nuevas con Noel Luna. En esta ocasión queremos hablar sobre un término el cual tal vez usted ha escuchado, tal vez no lo ha escuchado, tal vez no sabe lo que significa si ya lo ha escuchado, y es el término no binario. ¿Qué significa este término? Bueno, el número binario o el código binario es la forma en la cual el sistema de la computación trabaja para procesar la información. Es una base de datos de dos números, el 1 y el 0. Cuando la computadora está procesando esta información, es decir, si usted puede escribir hola o cualquier frase en el teclado, esas teclas que usted ha marcado en la computadora son manejadas de una forma como el código binario, que el cual sería 100111100. Y es la forma en la cual el sistema de computación funciona. Es decir, en forma tan sencilla, el 1 y el 0 viene a representar entre lo apagado y lo encendido, o como dijo William Shakespeare, el escritor de obras teatrales, ser o no ser, to be or not to be. Para nosotros, para poderlo entender de una manera tan fácil y sencilla, sería como la diferencia entre salvos y no salvos. Hay solamente dos bases de personas, dos bases de números, el cual el sistema binario usa. Y en mundo actual sería dos géneros, varón y hembra. Ahora, la comunidad LGBT, para no sentirse discriminada, ha adaptado este nuevo término como no binario, es decir, no pertenezco ni al 1 ni al 0. En otras palabras, no pertenezco ni a la orientación sexual masculino ni femenino. Y es de allí donde usan este término, no binario. Algunos otros quieren ser parte de como lo que se conocería como el tercer género, el cual no existe, solamente hay un varón y hembra. Lo sabemos porque a través de la Biblia, la palabra de Dios nos dice claramente en Génesis capítulo 5, versículo 2, varón y hembra Dios los creó y los bendijo. Note esto, varón y hembra los creó Dios y los bendijo. Significa de que Dios bendice el matrimonio siempre y cuando se encuentre en el orden establecido por Dios. Todo aquello que está en el desorden, Dios lo desecha. Es decir, incluso tanto el problema como la fornicación y el adulterio es condenado por Dios. Sin embargo, en cuanto al pecado de la homosexualidad, Dios hace un gran énfasis, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento claramente dice que es abominación, y en el Nuevo Testamento, tanto Jesús hace la referencia diciendo en Evangelio según Mateo, de que en el principio varón y hembra Dios los creó. Nuevamente, Jesús haciendo referencia a este orden que Dios ha creado. Y también podemos ver en las cartas del apóstol Pablo que en la lista de los pecados, tanto como el mentir, como el homicidio, como el que se embriaga, y tanto como el homosexual, viene a tener el mismo peso de condenación. Es decir, no hay pecado que sea más grande. Aunque las personas hoy en día que se encuentran confundidas en su orientación sexual ya no quieren llamarse ni homosexual, algunos ya dicen que ni son transexuales, han usado diferentes términos en nuestros tiempos. Y cada vez vemos nuevos términos que están añadiéndose para aquellos que se encuentran confundidos. Pero la verdad es que Dios creó desde el principio varón y hembra, y eso no podemos negarlo. Desde Génesis capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Tal vez usted diga, pero esto está hablando en cuanto al reino animal. Sí, y ahí podemos ver que aún en el reino animal Dios creó varón y hembra, no creó un tercer género. Y en la humanidad Dios ha establecido el orden sexual entre el varón y la hembra, con el propósito de multiplicarse. Es decir, que aunque el hombre que quiera sentirse mujer y aunque quiera cambiar su apariencia por el de una mujer, en su interior siempre será un hombre, por lo que es lo que Dios ha creado. La mujer de la misma manera.
Aunque la mujer quiera aparentar hombre, puede cambiarse su aspecto físico, cortarse el cabello como un hombre, incluso hasta vestir la ropa como un hombre, aparentar la masculinidad de un hombre, pero en su interior siempre será mujer. ¿Por qué razón? Sus órganos reproductivos, sus órganos sexuales, el cual Dios ha establecido, los creó con un propósito. La mujer nunca podrá dar vida como el varón lo puede hacer. Y el hombre nunca podrá tener vida como la mujer puede hacerlo. Es decir, cada persona en su género fue creado con un propósito. Incluso hasta en la mentalidad, el hombre piensa muy diferente a una mujer. Y aunque el hombre quiera aparentar su apariencia, nunca podrá pensar de la manera que lo piensa una mujer. Nunca podrá tener las emociones por las cuales pasa una mujer. Cuando una mujer pasa durante el tiempo de sus menstruaciones. En otras palabras, hay tanta diferencia más que la apariencia física que hacen a una mujer y a un hombre a un hombre. Por lo cual, aunque la persona quisiera cambiar esos aspectos físicos, podría hacerlo. Incluso podría hasta tal vez médicamente poder cambiar sus órganos genitales. Pero siempre será hombre si nació como hombre, y siempre será mujer si nació como mujer. Algunos me han dicho en estos tiempos, pero usted no puede forzarnos a nosotros creer sus creencias religiosas. Y no quiero hacerlo. Nadie puede forzar a alguien a creer en algo que no quiera creer. Interesantemente, a nosotros sí quieren forzarnos a creer lo que ellos creen, pero nosotros no podemos hablarles de lo que es el amor de Dios y lo que la Biblia dice, porque nos acusan de quererles forzar a creer nuestras creencias religiosas, pero ellos hacen lo opuesto, y para ellos sí es aceptable. Vivimos en un mundo muy peligroso donde ahora hay leyes que están siendo establecidas para las personas que se creen o se consideran, mejor dicho, no binarios, porque ahora quieren eliminar los títulos como papá, mamá, hijo o hija, para no ofender o discriminar de alguna forma a las personas que no se consideran de ningún género o del otro. Pero sabemos que aunque la ley terrenal cambie, la ley de Dios siempre ha sido establecida desde el principio, y la ley de Dios no cambia, puesto su ley es perfecta. En estos tiempos que vivimos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, incluso hasta con lo que comentamos en las redes sociales. Porque aun cuando nosotros ponemos un comentario en las redes sociales, los recursos humanos de las empresas ahora pueden tomarlo en contra de nosotros para despedirnos de nuestras labores, para decirnos que estamos discriminando a una persona por su orientación sexual, aunque no sea así. Es decir, que un simple texto bíblico que está hablando en contra del pecado, de lo que es la homosexualidad, puede ser considerado en nuestros tiempos como una discriminación a las personas que viven en este tipo de orientación sexual. En los años 60 usaban el término gay para decir o describir un tiempo alegre o algo feliz. Ahora con el tiempo cambió la forma o el significado de este término a una persona homosexual. Con el tiempo ya no era homosexual, sino transexual. Con el tiempo los afeminados incluso se convirtieron hasta en metrosexuales, y surgieron otros términos que fueron saliendo. Hay muchos términos, más de 100 términos hoy en nuestros tiempos, pero sabemos claramente que es imposible que el hombre nazca siendo homosexual. La palabra homo es decir el mismo sexo, es decir que le encante o se sienta atraído por el mismo sexo. Eso nos dice claramente de que entonces no se encuentra en la ciencia, sino en el sistema educativo en el cual nosotros hemos sido formados. Las escuelas se están orientando a nuestros hijos, también en nuestras casas, y muchas veces hay muchos hijos que están siendo descuidados y estamos permitiendo como padres que sus amigos los estén educando por nosotros.
Tenemos que tener cuidado en que nuestros hijos no caigan en estas trampas. Vemos que las personas, incluso en el gobierno actual, son personas que se consideran tanto transexuales o personas que se consideran de esta comunidad y ha perdido la compasión. Una sociedad donde ha perdido el amor al prójimo. Esos son los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Quiero terminar con este texto que la palabra del Señor nos dice. En Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden en los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si usted es una persona que se ha sentido discriminada por su orientación sexual, si es una persona que vive confundida, déjeme decirle que Jesucristo tiene algo especial para usted, y eso se conoce como la vida eterna. El diablo ha venido para traer confusión, el diablo ha venido para traer desorden, para traer muerte, para traer destrucción en el ser humano. Pero Jesucristo ha venido para perdonar sus pecados y para llenar ese vacío que usted tiene en su corazón. El propósito de esta edición no ha sido para poderle ofender, sino para alertarle de que todo aquel que se encuentra viviendo en pecado está condenado a una condenación eterna. Porque para Dios solo existen dos personas o dos tipos de personas: los que son salvos y los que no son salvos, el justificado y el pecador. Todo aquel que se encuentra viviendo fuera de lo que es los caminos del Señor, y todo aquel que se encuentra quebrantando la ley de Dios, tendrá que un día dar cuentas al Creador. Tal vez usted diga: ¿y qué pasa si al final de todo Dios no existe? Puedo asegurarle con toda certeza que un día todos estaremos frente al Creador. Y no sea que el día que después que nos toque partir de este mundo, nos demos cuenta que la peor tragedia ha sido rechazar la salvación en Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Les esperamos pronto. Y comparta esta transmisión o comparta este video con todos aquellos que usted considera que pueda ser de bendición.